Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo. Momento de recibir al doctor Mateo Fabra, abogado penalista. Mateo, buen día, te estamos viendo. ¿Cómo te va? Buen día, un gusto, ¿todo bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, queríamos hablar un poquito de este proyecto de ley de urgente consideración que después de tanta discusión, de haber sido entregado a los legisladores para su estudio y de que se pidiera que se postergara el ingreso al Parlamento, cosa que se hizo, pero para la oposición es insuficiente todavía, no es lo adecuado que esta ley ingrese al Parlamento para discutirla, pero lo concreto es que el gobierno ya anunció que mañana ingresa para ser debatida en el plenario del Parlamento. ¿Qué mirada tenés vos desde tu profesión al respecto? Bueno, yo trato de ser muy cauto para no equivocarme, y no he realizado un análisis profundo del articulado de la ley porque me parece una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque es demasiado apresurado. Yo voy a esperar a que el proyecto entre en el Parlamento y ver qué pasa en el Parlamento con ese proyecto, porque acá tenemos varios problemas. Para arrancar el proyecto es, a mi humilde criterio, absolutamente inconstitucional, porque la Constitución prevé la utilización de este mecanismo de proyectos de ley de urgente consideración cuando se trata de temas justamente urgentes y de tal importancia que amerite la utilización de esta herramienta que proporciona la Constitución. Entonces parece poco serio o poco creíble que haya más de 400 temas urgentísimos. A ver, no se trata tampoco de la cantidad de artículos, que pasó de 490 y pico a 500 y algo. Se le sumaron como 10 o 12 artículos más entre el proyecto original que se conoció allá por enero y el que va a entrar en definitiva en el Parlamento. Pero me parece que ya desde el vamos ya me resulta un tanto inconstitucional, razón por la cual ni siquiera lo miré. Ni siquiera lo miré con profundidad, con detenimiento, no hice un análisis del articulado. Si bien me esmeré en leer toda la parte relativa a la seguridad, que es la que conozco un poco más, pero en términos generales yo recuerdo que desde 1986, mirá lo que te estoy diciendo, de 1986, después de la reinstitucionalización o de la vuelta a la democracia, se presentaron en total 13 proyectos de ley de urgente consideración, de los cuales 4 fueron rechazados así de entrada, desde el vamos, y los otros eran proyectos de ley de 4 o 5 artículos. Creo que el que tuvo más fue la ley de 17.292, que era de administración pública, fomento y mejoras, una ley de enero del 2001. De todas maneras, el resto de las leyes, de los proyectos de ley que ingresaron al Parlamento, munidos de esa calidad de urgente consideración, ya te digo, fueron 13 y fueron rechazados de plano 4, y los restantes tenían entre 1, 4, 5, 10 artículos, pero nada más. Eran proyectos de ley que trataban temas urgentes, de urgente consideración y de temas graves, situaciones graves, gravísimas, urgentes. Esto hay cosas, si tú te pones a leer acá, yo había mencionado en alguna audición anterior la incorporación incluso de disposiciones para las carnicerías, para elaboración de productos manufacturados como embutidos y todo eso, que llegó incluso a ser tema de bromas y todo lo demás. Pero es una demostración de que esto no cumple con los requisitos de la Constitución al establecer ese mecanismo para este proyecto de ley. Me parece que no corresponde. Otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que en el propio anteproyecto
se establece que fue un abogado, tiene un currículum muy importante, nombre y todo lo demás, pero fue un abogado, el redactor. Yo no sé si es que fue un grupo y figura él como tal, o fue que lo redactó él solo. Pues, prefiero creer que es un grupo dirigido por este señor. Ahora, me falta fundamentos, me falta contenido al proyecto, me falta darle una base sólida, una justificación de por qué se realiza este proyecto de ley con este contenido tan impresionante en cantidad, no así en cualidad, en una situación como la que estamos viviendo hoy, porque incluso en enero nosotros no teníamos idea de que íbamos a estar padeciendo esta situación de la pandemia que vivimos hoy, lo que me parece que hubiera provocado exactamente lo contrario de lo que provocó. En vez de aumentar en cantidad incluso los artículos que conforman ese proyecto, tendría que haberse disminuido a 20 relativos a la salud y la seguridad, que serían las dos cosas urgentísimas. Las medidas económicas, obviamente, que habría que tomar para paliar esta situación que estamos enfrentando. Contrariamente a eso, se aumentaron los artículos, se hizo aún más grande el proyecto. Y la verdad no me convence para nada, no me convence para nada. Incluso los plazos para los que cuenta el Parlamento y el mecanismo que dispone la Constitución para este tipo de proyectos de ley es bastante peligroso, porque el Senado tiene 45 días para expedirse y la Cámara de Senadores o Cámara de Representantes, los diputados, tienen 30 días. En la Cámara de Diputados a la oposición le faltarían 17 votos para declarar que esta ley no es de urgente consideración. Cosa que yo veo bastante difícil que dentro de la coalición de gobierno puedan obtener 17 voluntades para decir que este proyecto de ley no es de urgente consideración. En el Senado, por lo pronto, lo que faltan son 5 voluntades, que no sé si las tendrán, pero sería una de las formas, una de las herramientas que si los legisladores quisieran usarla, podrían usarla. ¿Haciendo qué? Declarando que esta ley, ya sea por los temas que trata o por la cantidad del articulado que tiene, no es una ley de urgente consideración. Entonces continuaría en el Parlamento con una ley común, al estudio de ambas cámaras, y bueno, después se vería si se promulga o no se promulga, si se modifica o no. Pero en términos generales, ese es el panorama que se presenta con esta ley y la forma en que incide en el sistema, en el sistema jurídico nuestro. Incluso hay mucha gente del Partido Nacional, muchos abogados prestigiosos del Partido Nacional, que ya han manifestado su duda respecto a la constitucionalidad de este proyecto de ley. Pero por eso digo, vamos a ver qué pasa en el Senado, vamos a ver qué pasa en el Parlamento, y para después sí, cuando tengamos un proyecto ahí a punto de aprobarse, o por lo menos aprobado en una de las cámaras, ahí sí ver el contenido del articulado. En materia de seguridad, hay importantes cambios, obviamente, hay muy importantes cambios. La primera sección de ese proyecto de ley, la primera parte, es justamente el tema de la seguridad. Es un tema al que se le dio una trascendencia bastante importante, que obviamente la tiene, y era necesario tomar un montón de medidas y decisiones que estaban siendo requeridas por la ciudadanía. Creo que si bien se han realizado modificaciones, no creo que con esto se colmen las expectativas de la ciudadanía ni de la población, porque en definitiva lo que la población
quiere que se cumpla la ley y no tanto un cambio. La legislación que teníamos o que tenemos aún hoy no es de las peores. Habrá que modificarla, habrá que arreglar algo, pero no de la forma que se está arreglando con el proyecto de ley, que se sigue sosteniendo, como he repetido infinidad de veces, que se sigue viendo la cárcel como una solución a todos los problemas que tenemos en la sociedad, cuando en realidad la cárcel es uno de los peores problemas que tenemos. Entonces, si nosotros queremos solucionar los problemas sociales, los problemas culturales con cárcel, estamos errando en el camino. Creando delitos, proponiendo las penas más severas, con más tiempo de prisión. Me parece que en eso estamos errando completamente el camino, y los resultados, que no van a ser inmediatos, sino que se van a ver después, van a ser absolutamente nefastos. Hay una mirada sobre ese aspecto contraria, ¿no? Evidentemente es algo muy polémico. No sos el único que dice que el endurecimiento de las penas no es la solución, de meter más gente en la cárcel no es la solución. Hay que reeducar a esa gente, pero bueno, hay una sociedad que está harta del delito y que está pidiendo medidas más firmes, medidas más duras, ¿no? Y de hecho el capítulo de la seguridad en esta ley de urgente consideración es el primer capítulo abordado. Tiene como 50 páginas de las 200 y pico, casi 300 que tiene todo el proyecto de ley, y evidentemente es el tema más urgente. Antes de hablar del COVID-19, el tema que monopolizaba la opinión pública era el tema de la seguridad. Yo te quería preguntar, Mateo, a ver si vos sabías, esto es un artículo que salió en Montevideo Portal el lunes, sobre una sorpresa que hay en la ley de urgente consideración por cambios a áreas protegidas. Un tema medioambiental que se soslaya, se minimiza, pero que es muy grave y que no estaban en el borrador anterior estos cambios, y plantean desmontar algunos cambios que se habían introducido en el año 2005, que tiene que ver con que la delimitación de sitios de conservación como parques nacionales o paisajes protegidos solo podrán estar incluidos los predios propiedad del Estado o los de particulares que voluntariamente lo acepten. Llama mucho la atención de que estas modificaciones se incorporaron sin que sin que formara parte del borrador y sin que tampoco ninguno de los partidos políticos que integran la coalición lo haya manifestado en su plan de gobierno. Digo, ¿qué pasa con esto de que se introducen artículos que de repente no estaban en la consideración general y que de repente capaz que se votan en el Parlamento sin el conocimiento cabal de todos? ¿Ahí también puede haber algo como para impugnar o para decir? Obviamente, y una de las cosas que dicen incluso los integrantes de la coalición de gobierno, los socios del gobierno, es justamente eso. Muchos de los socios del gobierno no participaron en la elaboración de ese proyecto de ley. El proyecto de ley fue autoría de un grupo y después se puso a consideración del resto, pero en la elaboración, en el aporte de las ideas, en el aporte de los temas, no hubo una participación directa e importante de los socios de la coalición. Eso se va a ver reflejado al momento de levantar la mano en el Parlamento. Obviamente que todos aquellos que van a levantar la mano, todos los que van a votar, tienen la posibilidad de decir, bueno, esto yo no lo voto porque no entiendo que no corresponde. Ahora, tampoco nosotros tenemos que asombrarnos hoy, abril de 2020, de la situación que estamos viviendo en cuanto al medio ambiente. Acá, lo del medio ambiente nunca se le dio pelota a nada. Más allá del circo mediático y de todas las estupideces que acostumbran a hacer los gobernantes, esto no es de ahora, ni es del Frente Amplio, ni es de gobiernos anteriores. Esto ha sido una constante, la falta de sensibilidad de los gobiernos en la protección del medio ambiente. Tenemos absolutamente, no digo el 100, pero 90 y pico % de los recursos hídricos en el país, todos contaminados. Acá ni la DINAMA, ninguna autoridad ha seguido una política de protección del medio ambiente.
permitieron que se destroce, que se deshaga todo. La minería de cielo abierto, la instalación de las UPM, la instalación de las pasteras, la contaminación de las aguas. Después que está todo podrido, salen corriendo a llorar de la situación en la que vivimos. Muchachos, los responsables de la situación en la que vivimos son ustedes. Fíjate que Ustedes son los que mandan. el artículo dice, es un misterio de dónde provienen estos agregados al proyecto de ley de urgente consideración. No están listados de este modo en el documento de la coalición multicolor, ni en los programas de los partidos Nacional o Colorado, ni en las demandas de Cabildo Abierto o el Partido Independiente, pero además ese hecho de colocar esos artículos al final del borrador es de lo más llamativo. La persona o las personas que lo agregaron pensaron que iban a pasar desapercibidos, asumieron que nadie se daría cuenta. Hurgando entre las discusiones sobre temas ambientales de los últimos meses, podría argumentarse que existe alguna relación entre esa propuesta y las resistencias a las áreas protegidas precisamente por limitar los usos productivos. Claro, es justamente eso. Por eso te digo lo que te dije al principio de la nota. Hay que esperar a que el proyecto ingrese al Parlamento y ver qué pasa en el Parlamento. Ahí vamos a tener de primera mano, ahí vamos a saber quién levanta la mano, por qué y para qué. De antemano sería enloquecernos demasiado y no vale la pena, porque acá no hay nada dicho. Capaz que el proyecto ingresa al Parlamento y el Parlamento dice esto no es una ley de urgente consideración, la tira en un cajón y seguimos para adelante con otra cosa. Hay que recordar que acá, ya te digo, más allá de la mediatización del tema y de de alguna ventaja que alguien pueda haberle sacado a esos hechos, la protección del medio ambiente es una deuda que tenemos con nosotros mismos. Estamos permitiendo que pasen cosas, utilización de químicos, utilización de mecanismos que lo que hacen es lesionar gravemente el medio ambiente y no pasa nada. La contaminación es absoluta, es terrible. Mateo. Lo que estamos... Sí. No, que vos estabas hablando de los plazos que tiene la Cámara. Son 45 días en cada una, ¿no? Si no se logra aprobar, queda firme lo que es el proyecto de ley. O sea, lo que no se modifique, lo que no se apruebe por decisión de los legisladores va a quedar como está establecido. El tema es la conformación de las comisiones para discutir este proyecto de ley de urgente consideración, que se entiende de que no están dadas las condiciones como para que haya un tratamiento acorde a la magnitud de la ley. O sea que no van a ir todos los legisladores por temas que ya todos sabemos. Esos plazos de repente se puede manejar, de modificarlos, se puede presentar alguna moción para que haya una extensión del plazo de tratamiento, porque da la sensación de que es poco tiempo y más en las condiciones sanitarias actuales como para tratarlo. Por lo que establece el artículo 168 de la Constitución, no. Esos plazos son los plazos con los que cuenta, porque es excepcional. Con otras leyes, con el sistema de producción de leyes normal, la situación es distinta. Acá, la situación del estudio de un proyecto de ley de urgente consideración es excepcional y como tal está regulado específicamente y exactamente en la Constitución. Y los plazos son los que dispone el artículo 168 y son esos que dicen. Son 45 y 30. 45 y 30, ¿no? Bueno. Y si dentro de esto, después pasar a la Asamblea General, si dentro de ese plazo no se llega a un acuerdo, en definitiva, el proyecto de ley queda firme. Y eso es un peligro. Eso es un peligro, porque va a pasar lo que pasó muchas veces, que se levantaba la mano y no se sabía lo que se estaba votando. El votar a tapa cerrada, ¿no? Sí, es muy grave que no se pueda desglosar esta ley y que todos tengan la posibilidad de participar y de argumentar y de proponer y de modificar algo tan importante que tiene tantos artículos y en tan poco tiempo.
bueno, da la sensación de que va a ser difícil, ¿no? Sí, yo creo que si hicieran las cosas con sensatez y con honestidad, tendrían que, desde el vamos, levantar la mano y decir esto no es de urgente consideración. Y que se estudie como una ley cualquiera, como cualquier proyecto de ley que entre al Parlamento. No sé si eso ocurrirá. Doctor, en términos legales o el proceso, digamos, ¿cómo se puede hacer para desglosar o sacar temas de este proyecto inicial, capaz para justamente facilitar o hacer, bueno, que realmente se componga como una ley de urgente consideración? Es que eso debería haberse hecho antes de presentar el proyecto. Eso se puede hacer hoy. Si es que lo van a presentar mañana, esta tarde se juntan, se reúnen y dicen, bueno, vamos a sacar de todo este articulado aquellos que sí son de real importancia, que son graves y que son urgentes, pero cosas realmente urgentes. A ver, que no pueden esperar más. Hay muchos temas dentro de este proyecto que pueden esperar perfectamente el tiempo que sea necesario. Entonces, esto es como una picardía. Yo te digo, esto es de urgente consideración y te meto todo hasta... No, o sea, no es así, no funciona así, porque viola no solo la Constitución, viola todo el sistema jurídico y viola el criterio con que se ha manejado y que se debe manejar, por otra parte, el sistema jurídico. No es así, no es a lo loco, está mal. Y por otro lado, leía que una de las importancias o por las cuales están apurando, digamos, la presentación de este proyecto de ley es por la materia de inseguridad, ¿no? Por parte del ministro del Interior, de tener que poder accionar frente a la inseguridad que se vive en el país. Pero también hablando de la rendición de cuentas, ¿no? Que se tiene que presentar por los días de junio. ¿Cree que legalmente esto también se puede llegar a modificar la fecha para la rendición de cuentas en caso de que esta situación, esta crisis sanitaria siga postergando plazos? Mira, tendría que buscar en la Constitución, que no me fijé si es posible pedir una prórroga del plazo para realizar la rendición de cuentas. Eso no lo sé, la verdad no lo sé. Hay un mensaje aquí, Mateo, que dice, buenos días, soy abogado. Es evidente que habrá quienes están en contra y a favor de la ley de urgente consideración. Todos los temas son de urgente consideración, desde el alimento que consumimos en una carnicería hasta la seguridad del ciudadano. Se debe respetar la voluntad de la ciudadanía que votó ese programa de gobierno. Muy bien, Es una opinión, ¿no? es una opinión respetable como todas las otras. Sí, Yo sí, no por la supuesto. comparto, Por supuesto. Sí, pero claro, el tema, respeto. lo que decías vos, hay cosas que son urgentes, por ejemplo, la seguridad es un tema crucial, donde nos va la vida a diario a los uruguayos. Capaz que de repente hay otro artículo en la ley de urgente consideración que, como decías vos, bueno, eso no hay que discutirlo hoy porque necesita una solución para ayer. Esto puede esperar, incluso hasta el año que viene. En el transcurso de la administración lo discutiremos o de la legislatura, pero capaz que no le cabe el rótulo de urgente consideración porque la propia palabra instiga a pensar en, bueno, esto es algo que nos va a la vida ahora, tenemos que resolverlo esta misma tarde, por ejemplo. Obviamente, a ver, por ponerte un ejemplo, procedimientos y topes aplicables para las compras del Estado. A mí me parece perfecto que estén preocupados por ese tema y que ese tema sea considerado y que se legisle si hay que cambiarle algo en ese aspecto. Digo, pero a ver, esto no es ni urgente, ni es importante, ni es grave. A ver, puede esperar, me parece. En materia de contratación administrativa, bueno, está perfecto. Hay que modificar cosas, hay que arreglar cosas que está mal, tal vez hay que mejorar alguna cosa que esté bien. Está fantástico, pero muchachos, estamos hablando de un mecanismo constitucional de urgente consideración. Tiene que ser una cosa grave y urgente. Esto no es ni grave ni urgente. Marcelo, las leyes de urgente consideración prevén modificaciones importantes, en este caso con respecto a los adolescentes infractores, como extender a 10 años para determinados delitos la privación de libertad. En la práctica es imposible de realizar y que se logre una efectiva reinserción del ser humano.
coincido plenamente, porque ya lo he dicho, acá creo que estamos haciendo las cosas al revés. Si primero adaptamos el sistema punitivo, si primero adaptamos el sistema carcelario a las necesidades de la sociedad, y después que logremos que la cárcel sea en realidad lo que tiene que ser un centro de rehabilitación, después que logremos que la cárcel sea un centro de rehabilitación de personas, ahí hacer pasar por ese centro de rehabilitación a la gente que comete delitos. Mientras tanto, lo que se hace es adoptar medidas diversas de la prisión, que pueden ser, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero tomar la cárcel como la panacea o como la solución definitiva, que es lo que se hace, eso está mal. Porque acá es muy sencillo, metemos gente en la cárcel y con meter gente en la cárcel ya damos por solucionado el problema. ¿Por qué? Porque le tapamos la boca a la vecina que chilla porque le robaron, sí. Le robaron, lo metemos en la cárcel y damos por solucionado el tema. Pero en realidad no solucionamos nada. Estamos agravando la situación. Por los efectos que tiene el sistema carcelario, obviamente, ¿no? Bueno, Es un tema muy discutible. se avisora indudablemente una discusión bastante acalorada, rápida, apurada por los tiempos, limitada por la situación sanitaria. No es lo que se esperaba, porque si bien ya de por sí era polémica esta ley de urgente consideración cuando la propuso el gobierno electo, bueno, ahora en estas condiciones como que, bueno, la cosa se sensibiliza mucho más. Bueno, veremos, porque es un hecho que la ley ingresa mañana. Veremos, confiaremos en todos los legisladores, tanto diputados como senadores, para que hagan un análisis concienzudo, habida cuenta de que son representantes electos por el pueblo y están allí representándonos a todos, y por lo tanto confiamos en que los legisladores sean responsables a la hora de analizar, discutir y votar esta ley. Exactamente. Y después que se promulgue la ley, con todo su articulado, ahí sí lo vamos a analizar, artículo por artículo, si es necesario. Y bueno, mecanismos tenemos para después de promulgada la ley, mecanismos, por ejemplo, mecanismos de inconstitucionalidad. Y bueno, si corresponde, se utilizará. Estamos hablando para julio aproximadamente, ¿no? Porque son 45 más 30, 75 días. Sumándole los fines de semana, nos vamos a ir al mes de julio para que esta ley quede aprobada, o por la votación de los legisladores o por el vencimiento de los plazos. Sí, exacto. Mateo, muchas gracias por esta comunicación, gracias por toda la información que nos aportás como siempre. Un gusto para mí. Que Gracias. pasen bien. Un abrazo, hasta la semana que viene. Bueno, muy interesante. ¿Qué pasará con esta ley, no? Hay mucha gente, como decía allí un oyente, que está a favor, que está en contra. Algunos están a favor, no en todo. Algunos están en contra, no en todo. Todos tenemos miradas distintas sobre el mismo tema. Es una cuestión muy opinable. Acá somos muy apasionados, muy pasionales. Discutimos todo con demasiada vehemencia. Hay veces que la vehemencia nos nubla el criterio y el sentido común. Y que muchas veces es lo que debemos tener a la hora de tomar decisiones tan importantes como estas varias, unas cuantas, la mayoría, diría yo, de las que están incluidas en esta ley de urgente consideración, en este anteproyecto de ley, y que, bueno, lo único que nos queda es la confianza, ¿no? Porque más de lo que se ha hablado, más de lo que se ha discutido, más de los reparos y los cuestionamientos que han habido, bueno, lo que queda es confiar en la profesionalidad de los parlamentarios, que tienen esa responsabilidad enorme, ¿no?, para ahora tomar esta decisión. No, y aparte, hablando de que son mucha cantidad de artículos, muchos temas, demasiados temas, ¿no?, unificados en un mismo proyecto, y que también decís, bueno, mucho trabajo por delante para todos los que trabajen sobre este proyecto de ley de urgente consideración. Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos con más con ustedes. Quédense con nosotros en la mañana del 11.